¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al primer programa del año de Stock Disponible, analizando, por supuesto, todo lo que va a ser un año muy interesante, 2024. Vienen elecciones municipales, en fin, y comienza una nueva ronda de definiciones importantes que, por supuesto, vamos a tener en este living ciudadano, en esta comunidad del pensamiento, viéndolo de todos los ángulos para que también tú vayas siendo parte de este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos, y donde, por supuesto, el periodismo independiente tiene mucho que decir con Pauta Stock. Muy bien, comenzamos, pero de inmediato presentando desde el mostrador, por supuesto. ¿Cómo está, Francisca? Bienvenida. Feliz año. Feliz año también para usted. Muchas gracias. Ahí está, Francisca. Y usted también. Bienvenido, don Andrés, desde interferencia.cl. Feliz año también a ustedes dos. Bueno, y a todos los que estamos acá. ¿Cómo estuvieron las celebraciones? Bien, ¿no? Tranquila. ¿Tranquila? Tranquila, sí. Es que ¿Ya? terminé medio agotada el año. Entonces, no me dio mucha pila para celebrar tanto, pero estamos repuestos. ¿Y usted, Andrés? No, ¿cómo? tranquilo también. Sí. ¿También tranquilo? Sí, Somos sí, gente sí. tranquila. ¿no? Oigan, los cabros tranquilos. Sí. Esto, Bien. A ver si pongámosle un titular al año que pasó. Y pongámosle un titular a lo que viene ahora. Ay, qué Usted, difícil. Señorita Francisca Castillo, ¿cuál? Qué difícil. El año que vivimos en peligro es como un cliché. ¿eh? El año que vimos en peligro. En la cuerda floja estuvimos. En la cuerda floja. Sí, Ya. yo creo. ¿Y qué se espera para este 2024? ¿Qué titular le ponemos a este 2024? No sé. Hay tanto por ver todavía. Sigue la cuerda floja. Hay tanto por ver, yo creo. Tenemos el tema de las municipales que decías tú, bueno, municipales y gobernadores regionales, y también un montón de reformas que todavía no se sabe si van a ver la luz. Sí. Está complejo. Incertidumbre yo creo que también va a ser lo que va a caracterizar el 2024. Ahora la democracia es una linda incertidumbre, ¿no? Ojalá que económicamente esté un poquito mejor también. ¿eh? Eso podría esperarse de alguna manera. Bueno, hoy día el IMASEC sorprendió, más de un punto de IMASEC. Fue más que sorprendente para los entendidos en esto, ¿no? Sí, terminamos el año bien encaminados, como lo dijo el ministro Marcel, que no le tenían tanta fe, pero al final quedamos ahí. Perfecto. Sí. Ya, hoy hablaremos de temas importantísimos, por ejemplo, SQM. Este contrato será tan, más allá, dejando incluso de lado, ¿no?, todo lo ético que es volver a hacer un contrato con SQM, donde está la mano de Ponce, sigue ahí firme, ¿no?, en ese timón. Sí. En el directorio tiene casi un quinto de... No, sigue en el directorio. No, pero tiene casi un quinto de la propiedad todavía. Sí, eso sí. Julio Ponce, ¿no? Sí. Ya, y vamos a hablar también de otros temas interesantes que trae el mostrador y que trae también interferencia.cl, pero les tengo algo que contar muy importante. A ver. A ustedes y a ustedes en sus casas. Porque les pregunto, ¿no se quieren perder esta conversación? Les cuento que Canal Vía X y Zona Latina se suman a una nueva plataforma. Le damos la bienvenida a Zapping. Más de 130 canales en vivo y en HD, deportes, noticias y, por supuesto, lo mejor de nuestra programación completamente en vivo. ¿Cómo ser parte de esta comunidad? Ingresa, ¿no? Ahí lo estamos viendo, a zapping.com y elige el plan que más te acomode. Y si aún no estás convencido, tienes 7 días para probar de manera gratuita la aplicación. Llegaste tarde a casa, retrocede automáticamente tu programa al inicio. No solo eso, vuelve hasta 7 días en la programación que estás buscando. ¿Dónde verlo? Instálalo en tu Smart TV, celular, tablet o en cualquier dispositivo compatible. Si ya nos puedes ver en BTR, en Claro, en GTD, Movistar y en operaciones regionales de Chile, Perú, Uruguay y Paraguay, hoy le damos la bienvenida a Zapping TV, una nueva forma de televisión y, por supuesto, una nueva forma de sintonizar Canal Vía X. Bien, bien Zapping. Buenísimo. Yo tengo Zapping. ¿Sí? Funciona perfecto. Bueno, ahora va a tener también BTR en Zapping, para poder verlo. Además de todas las plataformas que estamos interconectados. Se va extendiendo la red. Está bien, pues. Muy bien. A propósito de red, entonces, veamos el siguiente titular y comenzamos con una noticia, un análisis también de Iván Weissman que trae en el mostrador, hablando precisamente de esto, ¿no?, de SQM y Ponce Lerú, los nuevos mejores amigos de la moneda, pero ¿a qué precio? Se pregunta Iván Weissman en su columna que va todas las semanas, ¿verdad, Francisca? Así es, los newsletters que Iván publica los domingos en la noche para los suscriptores y los jueves en la noche para los suscriptores, y luego sale una versión abreviada en el mostrador.cl. Sí, muy interesante el análisis que hace. Estamos viendo al
al Vito, al padrino de padrinos, Julio Ponce, que Gana todos los partidos. gana todos los partidos, Julio Ponce. Sí. Impresionante lo que sigue significando en la política y en el poder completo chileno, ¿no? Parecía que El iba a yerno de estar Pinochet, como el un paria, ¿no? ex-yerno. Parecía que iba a ser un paria en la política y que iba a ser una mala palabra Sokimich, Claro. y terminó... Mira, el gobierno de Boric que tanto criticó, ¿no? Todo este tipo de acuerdos. El diputado Boris, acuérdate, ¿no? Claro. La arqueología diciendo- tuitera salió por ahí la semana pasada, Sí. donde salía el presidente criticando. Pero bueno, claro, una especie de paria. Una de las fuentes de Iván, precisamente en el newsletter, lo señala de esa manera, que luego de 10 años de jugar con la mala reputación a propósito del lío de las platas políticas, finalmente terminan siendo los mejores amigos de Increíble. la moneda con este contrato marco que va a crear una nueva empresa y se adjudica el manejo del Salar de Atacama hasta el 2060. Oye, venían a renovar la política y terminaron renovando el contrato de Julio Ponce. La derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas. Increíble. Oye, dentro de las cosas que trae, oye, interesante análisis. Otra mirada de esto, la idea es que también ustedes en las casas tengan toda la mirada sobre algo que les corresponde a todas las chilenas y chilenos, que este millonario, pero millonario contrato y la potencial plata que tenemos ahí invertida nosotros en nuestro salar de Atacama. Dice, vamos a las platas, dice en su columna Iván Weissman. El acuerdo marco estipula que durante el primer periodo del pacto, sea entre el 25 y el 30, Sí. o sea, a la vuelta de la esquina ya, Codelco recibirá una cantidad correspondiente al beneficio para la comercialización de 33.500 toneladas de venta de litros anuales de la sociedad operativa por 6 años, ¿no? Y aquí entrevista a alguien que dice que a la rápida la sacó muy barata SQM. Entrevista a Weissman acá una fuente al respecto. Y cita a la fuente, dice: SQM paga en 6 cuotas ese monto y a cambio se garantiza el 49% de un negocio que producirá 300.000 toneladas de litio por 30 años. Lo que paga SQM lo recupera en 1 año y 4 meses, dice esta fuente. Yo creo que esa parte del acuerdo debería valer por lo menos 9.000 millones de dólares y 10.000 millones de dólares, lo que se podría haber recaudado con una licitación del contrato, que no se licitó, ¿no? Fue todo esto bien a la secreta. Y aquí también cita que, por ejemplo, Albemarle, la estadounidense Albemarle, por 100.000 toneladas de litio ofreció recién 4.300 millones por 100.000. ¿Ya? Y aquí entonces se la está llevando muy barata, según esta columna de Weissman. Y la pregunta es muy importante, ¿no? SQM. ¿Por qué no hay licitación? Esa es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? ¿Por qué se hace este acuerdo como a dedo, directo, sin ningún tipo de control? Yo lo encuentro extraño esa... ¿Cuál fue, digamos, la génesis de todo este acuerdo? Porque dejaron fuera a varios otros. Y la pregunta subsiguiente es cómo entran los otros actores también, ¿no? Sí, esa misma pregunta se la están haciendo en el Parlamento. Por ejemplo, la senadora Alejandra Sepúlveda ya salió mediante entrevista a señalar que van a citar al gobierno para las explicaciones correspondientes de por qué no hubo una licitación pública internacional. Exacto. Y se hizo este acuerdo a puertas cerradas que contrastan los análisis, ¿no? El presidente salió a celebrar que esto es un acuerdo histórico. Ojo, el presidente del Partido Comunista, Claro. la vocera de gobierno, Aquí sigue siendo el PC, ¿no? Aquí primó el pragmatismo, se señala por un lado, y se cumple la promesa de que Codelco termina siendo el accionista mayoritario Es a que no partir de sabemos, 2030. ni siquiera sabemos si primó el pragmatismo, porque faltan datos para todas las chilenas y chilenos para saber si realmente hubo pragmatismo o no aquí. Porque como en la dice, toma de decisión. Claro, como dice ese gran pensador Walter Rathenau, el pensador alemán, ¿no? Pensar es comparar. Y aquí, para saber si lo que hay detrás de esto, hay que comparar cosas que no sabemos todavía, porque faltó transparencia, como también señala la parlamentaria, ¿no? La diputada Sepúlveda del Partido Regionalista Verde Social. Claro, Claro, sí. ¿cuáles eran los preceptos para esta negociación? ¿Por qué se define así el precio? ¿Cuáles fueron los estudios técnicos detrás de los acuerdos? Hay una serie de dudas que son muy, muy grandes y que no... Es que, hasta ahora sí. cero transparencia, ¿eh? Son dudas que además son muy legítimas y que obviamente se iban a instalar sobre la mesa por la carga simbólica que tiene Sokimich en todo esto. Entonces, ante los antecedentes que hay en la materia, uno hubiese esperado, como personas que observamos la política, de que esto hubiese sido un proceso más transparente antes o que viniese junto con el anuncio, pero eso no se dio en grandes detalles. Yo creo que lo único que justificaría algo tan apurado es que justamente los precios del litio están bajando, ¿no? Creo que es lo único. Y la otra gran pregunta también que hay que hacerse es qué va a pasar con esto a propósito de la empresa nacional del litio, ¿no? Como que pareciera que quedó totalmente olvidada. Ahora, claro, supuestamente la Estrategia Nacional del Litio, esta empresa no
o sea, hay un antes y un después. La estrategia se divide en dos partes, ¿no? Sí. Y después de la creación de la empresa cambiaría todo el esquema y Codelco y Enami estarían, digamos, supliendo un poco la no existencia de empresas de litio, pero quedan muchas dudas de cómo y si se podrá llegar finalmente a un acuerdo como de esa naturaleza, ¿no? Claro. ¿Habrá algo a cambio también como para crear esa empresa nacional del litio, entregando, digamos, este recurso a Sokimich? Se mezclan las cosas, ¿no? Sokimich por algo, digamos, intervenía en política, ¿no? O sea, era porque tenía que torcer ciertas voluntades y favorecer ciertos acuerdos. Entonces, me parece que esto se inicia un nuevo episodio, digamos, de la relación entre capitales privados y las platas públicas y que nuevamente la ciudadanía queda un poquito... Sí. A mí se me ocurren dos cosas con un esto. velo, ¿no? Primero, pensar en lo pornográfico que es esto. En el sentido de que con esto ya se consolida completamente un sentido de impunidad. O sea, frente al poder económico y respecto de la clase política, ¿no? Con este preacuerdo de Codelco con SQM que todavía tiene que llegar al Parlamento. Me imagino, ¿no? Si hay voces que señalan que faltó transparencia en este sentido. Y me imagino también que de aquí en adelante van a haber voces de quienes pudieron competir y que no compitieron, de una manera más abierta, como uno también hubiese esperado. Pero también creo que con este preacuerdo, o con cómo se ha justificado este preacuerdo de parte de esta generación de políticos, que repito, venían a renovar la política y terminaron renovando el contrato donde está metido Ponce Lerú, en SQM. También hay un cierre de ciclo. Aquí realmente se cerró el ciclo estos 4 años. Porque esto hubiese sido impensado con un triunfo de la otra carta que se presentó o después del estallido social, ¿no? O más terrible, dimos una vuelta en 360 grados, quedamos donde mismo, pero con todo lavado además, ¿no? Claro. O sea, con la imagen de Sokimich lavada. Nosotros el año pasado hicimos un artículo bien interesante sobre todo el dinero que gastó Sokimich en publicidad. Era una enorme cantidad, mucho más comparado a años anteriores, y uno se preguntaba, ¿no? ¿Por qué Sokimich necesitaba auspiciar al fútbol femenino, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido pensado, esto ha sido parte del desarrollo de un plan. Sí. Sí, y a propósito del cierre del ciclo, había un análisis interesante la semana pasada que decían, bueno, ¿un gobierno de Piñera se hubiese atrevido a hacer esto? Por el tipo de relaciones de Ponce Lerú con la familia Pinochet, etcétera, No, el caso etcétera. Cascada. El caso Cascada. Caso Cascada, No, Piñera no lo hubiese hecho porque no hubiese dado la pasada Claro. Claro, no por a otra un cosa. rival, digamos. Claro. Sí. Claro. Impresionante, el don, impresionante. Sí. Y qué terrible lo que se está consolidando y lo que puede seguir de aquí en adelante, ¿no? Hay una arista más todavía, que es el tema geopolítico, ¿no? ¿Tú te acuerdas que tenías a la Laura Richardson acá en Chile diciendo lo importante que era el litio? En el triángulo del litio, de eso. Entonces esto también tiene ciertas aristas, esto no va a ser tan fácil. Cuando vino esta generala estadounidense aquí Claro, a pasearse claro. y a poner las cosas en orden porque están entrando los chinos, Claro, que ya bueno, entraron a SQM, por Sí. supuesto. Y entraron a SQM. Claro. Eso tiene que ver también con la geopolítica, porque los estadounidenses también querían entrar con Albemarle, ¿no? Y ahora tienen a los chinos metidos en SQM, o sea, empieza también a enredarse un Claro, poquito también claro. ese cuadro. Sí, bueno, vamos a ver, es noticia en desarrollo, Aquí hay vamos a muchos ver. componentes que no sabemos, porque Albemarle no ha dicho nada públicamente, pero también tiene otros negocios con Chile también, y hay otros salares que, Tiene están Enami, ahí, ¿no? que están a la espera, y hay otro sector del salar de Atacama que es bastante grande además, ¿no? Enami, yo creo que los acuerdos que pueda tener con Enami probablemente se haya dividido así el asunto, ¿no? Esto tiene mucho más de política que de negocio. Sí, por eso también es interesante qué va a pasar entre el 2025 y 2030, cuando SQM es accionista mayoritario, después esto se invierte y Codelco pasa a ser mayoritario, cambia el gobierno, acá no hay nada que haya pasado por legislación, sino que por criterio ejecutivo, así que probablemente también los criterios puedan mutar de aquí a 5 o 6 años más. Sí. Bueno, entre los aplausos que se daba el gobierno frente a esto, que lo hizo el mismo presidente en esta cadena, y que, repito, aplaudió hasta el Partido Comunista, este nuevo contrato donde está la figura de Julio Ponce también ahí como uno de sus controladores, está que el 50+1 está en manos de Codelco. Y eso, según el presidente Boric, era algo histórico, ¿no? Porque la patria está primero. Y Sokimich después. Y SQM después, o ahí, digamos. Que volvía, es como si nadie ya se acordara de todo lo que pasó con SQM y el financiamiento ilegal de la política, y todo lo que pasó a SQM y cómo llegó el yerno de Pinochet a ese poder y que sigue ahí, digamos. No, y cómo se apropiaron de las empresas públicas. O sea, Impresionante, es impresionante. O
sea, Aquí no pasaba nada. Claro, no pasó nada. Y se vendieron a precio de huevo. Es cierto que estaban mal administradas y tenían un montón de pasivos y todo eso, pero de todas maneras, si tú haces el análisis, por algo entre las leyes de amarre fue no revisar las privatizaciones, entre otras, Sokimich. Veamos qué pasa en la semana, un tema que por supuesto estaremos analizando, estaremos ahí encima, ¿no? Porque ahí está tu dinero también, ¿eh? Lo importante que es tener esta tremenda fuerza del litio en ese salar de Atacama, que además es de los más ricos yacimientos de litio del planeta, porque está ahí, ¿no? El litio está al alcance de la salmuera y además está en los centros está al lado los barcos, digamos, ¿no? Los puertos, todos los centros de que se pueden distribuir, ¿no? A través del mundo, que no pasa eso en Argentina o en Bolivia, pues, ni menos, por supuesto. Además, imagínate las comunidades con estos acuerdos ya macros, ya los reclamos que pueden tener las comunidades indígenas, yo creo que ya son muy... Sí. Vamos a ver qué dicen las otras empresas chilenas también, que, Sí. que fueron dejadas de lado, que también podrían decir algo esta semana, y que dicen los competidores también que fueron dejados de lado, y por supuesto que dicen los políticos, ¿no? Como la parlamentaria Alejandra Sepúlveda, de qué pasa esto con el Parlamento. Sí. Estamos hablando de la plata de todas nosotros y Hay que nosotros. estar atento a esa situación, porque van a citar efectivamente Exacto. a que el gobierno vaya a dar explicaciones. Va a ser interesante ver esa sesión. Y si a alguien por ahí todavía le queda un rasgo de no sé, pues, que le dé como un escalofrío ético esto, ¿no? Así Pues, como que, Cuando pierdes la vergüenza, lo pierdes todo. es que hace ¿eh? mucho calor, es que estamos en verano, entonces los escalofríos se dan menos. En fin, ya, vámonos con otra noticia también que trajo Interferencia.cl esta vez, que es la siguiente. Esta querella, ¿no?, contra asesora de diputada Romero, Fiscalía la investiga por acceso ilegal a fichas clínicas del MinSal. Esto es bien extraño todo lo que está ocurriendo, ¿no? Sí. Un delito informático, se pregunta Jorge Molina Sangüesa en esta nota de Interferencia. Esta diputada es de la UDI, ¿no? Sí, cercano, se fue electa por cupo UDI. Ya, perfecto. Sí. Sí, no, una nota interesante. Pues, está radicado todo esto en Rancagua. Fue una denuncia, ¿no? Una querella por delito informático de esta asesora que se mete... Ella es la diputada, disculpa, la que está ahí. Claro. Diputada Romero. Sí, La diputada Romero. Es la asesora, ¿no? Siendo asesora la diputada Romero, se mete, había sido funcionaria del Servicio de Salud, ¿Ya? y se mete desde otro IP, digamos, de otro lugar, a escudriñar, digamos, en 42 fichas médicas de personas vinculadas al Servicio Médico de Salud de Rancagua, ¿no? Entonces, una de estas personas logra determinar que eso ha sucedido con su propia ficha médica y hace esta denuncia, ¿no? A mi juicio tiene mucho interés público, no tanto por el caso mismo, que puede estar súper radicado en 42 fichas en el Servicio Médico de Rancagua, pero yo creo que es parte de un tema más grande, del tema de la protección de los datos, ¿no? Pero disculpa, ¿y para qué podría alguien estar detrás de una ficha La pregunta médica, es ¿por digamos? qué? ¿Para ¿Por qué se metió? ¿Por qué serviría de meterse? Eso es especulativo, porque no se sabe todavía, el juicio no ha empezado, ¿no? Pero tú puedes suponer varias cosas, ¿no? La información es muy valiosa. Tú puedes usarla para bien o para mal, entre comillas, ¿no? Para bien, si quisiéramos, digamos, pensar que la diputada quería hacer, digamos, cosas buenas, aunque no está acreditado que la diputada tenga que ver con la filtración, pero es parte de las dudas. Es que si fue ilegal, esto no hay nada bien, pues. No, pero puede haber sido alguna acción solamente del asesor, lo podrías aislar eventualmente, ¿no? O sea, que la diputada no haya tenido acceso a eso. Ahora es raro porque la persona que denuncia había sido asesor de la diputada, entonces ahí se suponen ciertas peleas intestinas. Entonces, pero mira, volviendo a tu pregunta inicial, ¿no? De cuál es la gracia o el valor de esta información, es que imagínate si tú quieres ser reelecto y tú empiezas a averiguar las fichas médicas de tus grandes electores, aquellos que movilizan votos, presidentes de sindicatos, qué sé yo, gente vinculada a organismos sociales. Entonces tú averiguas y ponte, tú sabes que esta persona necesita algo porque tiene un problema de salud y no ha podido acceder, qué sé yo, a un especialista, ponte tú. Tú le consigues el especialista, le haces la conversación, nunca se entera que existe tu fecha, cómo has estado tú de salud, le sacas información y ya tienes el favor, ¿no? Entonces, favores son votos. Por ejemplo, esa es una manera que tú puedes utilizar fichas médicas en tu favor sin, digamos, Para eso podrían servir estos datos, supuestamente. Claro, como... te podría servir eso, pero ya tienes un nivel más ominoso, porque es cuando tú averiguas información de salud de la gente que la gente no quiere que se sepa, y tú los puedes extorsionar, puedes hacer asesinato de imagen, o sea,
el rango de esta información es muy grande y el poder que tiene esta información es muy... entrega ilegítimamente mucho poder y mucha influencia a la persona que posee esa información. Hoy la fragilidad, Francisca, de nuestros datos, porque uno Sí. entrega muchos datos sin saber, ¿no? Sí, bueno, precisamente a principios de diciembre se aprobó la ley de ciberseguridad, a todo esto, como marco para entender que hoy día tenemos un déficit importante en el resguardo de los datos personales, particularmente en aquellos servicios más importantes en términos públicos, los servicios de salud, los ministerios. Estamos completamente desprotegidos porque hasta ahora no existía ningún marco que permitiese resguardar ese tipo de cuestiones. Entonces, con esta ley se crea, por ejemplo, la Agencia Nacional de Ciberseguridad Ya. para poder ya entrar en materia y decir, oye, tomémonos esto en serio porque hoy día los datos valen más que el dinero. Sí, ahí está el negocio, digamos, Sí. ¿no? Oye, pero además... Y además hay cosas irrecuperables, ¿no? Como el honor de las personas. O sea, Es una huella de carbono. O sea, mira, estábamos hablando recién de los tweets que publicaba el entonces diputado Boric, que son muy distintos a los que publica el presidente Boric, ¿no? Ahí quedan para siempre, ¿no? Es tu forma de pensar y no hace mucho tiempo, 3 años, no sé, 2 años y algo, sí. ¿no? 2 años y algo cambiando, variando cosas muy importantes. Y estamos muy atrás en esto. ¿Eh? Sí. Hay tecnologías muy interesantes, blockchain, por ejemplo, que te registra toda la información quién pasó por ahí, cómo. Sí, y que incluso puede servir a hacer micropagos. Es un mundo muy interesante el que viene, pero da la sensación de que en Chile está muy desregulado y muy poco avanzado todo el mecanismo de regulación. Pesa la ley. La gran empresa de Big Data, que el caso de analítica es... Oye, pero si hoy día los datos se compran. Tú, las empresas de publicidad, no sé, un colegio para focalizar su política de difusión, compra a esta empresa de publicidad un bolsón en función del espectro de la población que quieran utilizar en el fondo con las promociones. Y eso se vende, tiene un precio y es impactante. Pero cómo uno está dispuesto, no sé si usted le ha pasado, pero de repente estás en tu casa hablando con alguien en tu casa, oye, está viejo el mueble, no sé. Y empiezan a llegar los avisos de sofá, de no sé qué. La metadata, porque tú, las búsquedas que tú haces... Ahora empezar a llegar los avisos de sofá, a mi Instagram, a mi cuenta. Es muy amenazante todo ese mundo. ¿Eh? Volviendo al tema de salud, imagínate lo que también se puede comercializar todo esto. Imagínate las ISAPRES, todo lo que podrían valer esa información si tú sabes cuáles son las preexistencias de cada uno de tus afiliados. Ya lo sabes. Bueno, te quiero... claro, tengo una mala noticia, llegué No te lo tarde. imagines. Sí, No te lo imagines. claro, pero no está eso regulado. Eso es un tema muy... pero además uno entrega datos, uno entrega porque quiere además, ¿no? Todo el tiempo, sus sí. cuentas de Instagram, tú dónde pasaste el año nuevo, en fin, quiénes son tus hijos además, o que son menores de edad, de repente pones fotos de ellos, de tus mascotas, entonces ya todo el mundo ya sabe que tenéis 3 perros, entonces te pueden meter un aviso, no sé qué. Hay un o dicho, que te ¿no? gusta tocar guitarra, en mi caso me llegan puros avisos de guitarra, obviamente, ¿no? Hay un dicho, ¿no? Que dice, cuando un servicio es gratis, el producto eres tú. Claro, exacto. Sí. Y ahí está el negocio. Sí. Sí. Bueno, va a ser interesante cómo se aborda el caso judicialmente, porque Es puede grave, ser, es muy grave, eso es lo que ustedes publican, ¿no? claro, una Sí, por especie lo de que- precedente, ¿no? Sí, Para claro. saber cómo se resuelve. Sí, ¿y para qué quería esos 50? ¿Cuántos fueron las cuentas que sacó la señora? 42. Esas 42 cuentas. Ya, vámonos con otra nota que trae esta vez el Mostrador Periodismo Independiente. Estamos en plena pauta stock con lo siguiente. Dice que el senador Juan Luis Castro del Partido Socialista, ¿no? Una entrevista del Mostrador, no basta con la ley corta de ISAPRES para resolver la crisis. Una nueva a ti, Francisca, esta entrevista. Sí. La ley corta no es milagrosa, no hay cambios para una reforma más estructural, iniciándose ahora. Si no hay cambios para una reforma más estructural, muchos de nosotros no vamos a dar un solo voto para traspasar a los usuarios el costo de la crisis porque sería tremendamente abusivo, dice entonces Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista. Sí, a modo de contexto, bueno, qué va esto? Hoy día martes 2 de enero se retoma en la Comisión de Salud del Senado ¿Ya? la tramitación en particular de la ley corta de ISAPRES para dar cumplimiento eventualmente al fallo de la Corte Suprema y bueno, está en su tramitación en particular. Ya se aprobaron algunas indicaciones y ahora se vienen los nuevos más críticos, como por ejemplo, a modo de ejemplo, porque es bastante técnico todo, pero qué va a pasar con el reajuste de los precios base,
que, así como están dispuestas las cosas en la ley, posiblemente sean los usuarios, los afiliados, los que terminen pagando el costo de toda esta crisis. Y esa es una de las advertencias que pone el senador Castro en esta entrevista. Pero otra discusión importante y más estructural es si esta ley corta va a dar pie o no para una reforma más integral del sistema de salud. Porque recordemos que la ley corta busca atajar la contingencia, que el sistema de ISAPRES no se venga a pique de una, básicamente para resguardar a los afiliados, pero sin duda se tiene que discutir más estructuralmente qué va a pasar con el sistema de salud, que ya todos los diagnósticos de todos los sectores políticos señalan de que es un modelo que ya fracasó, no tiene vuelta atrás, ¿no? Cómo subsisten la ISAPRES hasta el día de hoy. Entonces ahí el senador Castro... Yo tengo una sospecha, pero claro, es el momento de hacer un cambio, ¿no? Es el momento, eso es lo que dice él, aprovechar esta crisis como una oportunidad para mirar cuestiones más estructurales y pensar el cómo pueden funcionar el modelo de aquí en adelante. Por ejemplo, pensar en un sistema más universalizado, que las ISAPRES comiencen a funcionar como seguros complementarios. Y para eso él quiere ingresar una serie de modificaciones. En realidad es bastante compartido en la Comisión de Salud del Senado ingresar modificaciones como, por ejemplo, que no se apliquen los factores de riesgo por sexo, edad, regular todo el tema de las licencias médicas, que las ISAPRES tengan control de costos también y presenten sus planes de reducción de costos una vez que la ley esté aprobada, y una serie de cuestiones más específicas que encaminan la discusión a una reforma de salud. Y ahora es si el gobierno está dispuesto o no a avanzar en esa dirección. Este es un problema que afecta directamente, me refiero, ¿no? A menos del 20% de la población, Sí. pero a la que tiene más ingresos. Exactamente. 85% está en FONASA y el resto en ISAPRE. Claro. Pero... Y que según ellos, digamos, si estos 15% vuelve a la salud pública, se colapsa el sistema completo. Sí, porque hay un tema que están integrados, integradas las industrias de los seguros con la de los hospitales. Sí, Entonces además, los hospitales reciben FONASA, pero si cayera en la ISAPRE, eso afectaría también la provisión de servicios de salud privados y eventualmente también impactaría en la población de FONASA que se atiende en el sistema privado, de hospitales. Sí, yo recomiendo una entrevista que le hicimos hace un mes más o menos a Víctor Torres, superintendente de salud, respecto a este tema. Pues la pueden buscar en YouTube, ¿no? Porque es bien decidora del poder que tiene la ISAPRE detrás, ¿no? Recordemos que este lío se produce por culpa de la ISAPRE, sí, que las ISAPRES comienzan a cobrar ilegalmente a sus afiliados un dinero que no corresponde. Y la Corte Suprema dice, esta cuestión ya para en el deseo, que está todo judicializando, además no pueden incurrir en una ilegalidad como lo que están haciendo, y le pide a la Superintendencia de Salud que calcule cuánto monto hay en los últimos 2 años nomás, ni siquiera estamos hablando para atrás. Ahí está Víctor Torres, Superintendente de Salud. Y según los últimos 2 años, solamente la Superintendencia dice estas empresas le deben a sus usuarios 1.400 millones de dólares. Ese es el monto en 2 años, repito eso, porque ni siquiera se fueron más atrás. 1.400 millones de dólares. Entonces, la ISAPRE dice, no podemos pagar eso. Y la Corte Suprema dice, no, tienes que pagarlo, ese es el fallo, ¿no? Tiene que cumplirse la ley y tienes que pagar lo que dice la Superintendencia de Salud. Y luego el Senado dice, no, vamos a hacer una comisión de expertos. Vamos a llamar a expertos para que digan realmente cuánto vale esto, saltándose a la Corte Suprema, el Poder Legislativo. Y esta comisión de expertos, de las cuales había mucha gente ligada a ISAPRES, determinan que no, que son 400 millones nomás. Sí, 451. Entonces pasamos de 1.400 a 400. Y después hay viene un el dicho. gobierno y dice, no, 1.000 nomás. En el Entonces, mundo de los punto negocios medio. hay un dicho, ¿no? Que es too big to fail, demasiado grande para caer. Demasiado grande para Y eso caer. pasa con las ISAPRES, ¿no? O sea, Impresionante. ellos juegan con eso porque saben que si es que tuvieran que cumplir con sus obligaciones y sus compromisos, el sistema colapsa. Entonces se no sirve. permiten, digamos, avanzar en medidas que son ilegítimas, ilegales, porque saben que de todas maneras, si llegan ellos a colapsar, colapsa todo el sistema. Y ahora, por lo que dice Francisca, parecía que también too big to change, ¿no? O sea, ni siquiera, no solo que no quieren caer, sino que además no quieren cambiar. Pero Andrés tampoco quiere pagar los 400 millones de dólares. Sí. Sí, se le llegó y en 10 años, o sea, en cuotas, en Sí, cuotas mensuales, ni hay siquiera un al plazo tiro, bien digamos. largo, y que probablemente el monto, ya más en concreto, se habla ahora de los 1.000 millones, que es como lo que se calcula al ingreso de las indicaciones del gobierno. Que también es un escándalo esto, porque se están pasando por cierta parte a Montesquieu con la separación de los poderes del Estado, que es la piedra angular de toda república, y están pasándose por alto un fallo de la Corte Suprema que dijo que eran 1.400 millones, de acuerdo al estudio de la Superintendencia de Salud. Y Claro. a veces no, 1.000 millones, listo.
Entonces, incluso las ISAPRES van a tener la posibilidad de ellas ofrecer un plan de devolución una vez que esta ley esté despachada. O sea, ellas mismas van a poder proponerle a la superintendencia de qué manera ellas van a hacer esta devolución dependiendo del monto que finalmente termine. Pero a lo que iba yo con la entrevista que le hicimos al senador Castro es que es inevitable, hoy día indiscutible, incluso el senador dice que las mismas ISAPRES saben de que el modelo se tiene que transformar. Así como está funcionando ya es completamente inviable, se van a ir a pique tarde o temprano, independiente del salvataje que se haga ahora con la ley corta. Ahora, si esa discusión se va a dar ahora o se va a postergar, se viene el año electoral, se va a querer discutir sobre cómo reformar el sistema de salud, no sé si hay piso político para eso. Claro. Es que es fácil creer en que tiene que estar todo en manos de los privados cuando hay un Estado detrás que los va a ayudar cuando pierden plata, ¿no? Como ha pasado con la banca históricamente, con lo que ha pasado con importantes medios de comunicación históricamente, como lo que ha pasado con la AFP, que es la piedra angular de este modelo, donde ¿qué pasaría con la AFP si no fuera por la PGU? Si el Estado no le pasara a la gente más necesitada, que no, hace 90% de personas, una cuota para mantener este sistema que no sirve para lo que fue creado, bueno, los bancos, como fue el sistema. Los bancos que quebraron Por eso, los 80. Digo, los 82, 80, ahí están, vivito y coleando con grandes ganancias. Y ahora el Estado salvando a la ISAPRE, que es un sistema privado de salud. Entonces, bueno, es re fácil ser privado cuando tenía un Estado atrás que te va a salvar. Y salva a los más poderosos, por supuesto, los chicos quiebran nomás, ¿no? Ahora, el problema es grueso, ¿no? Y complejo, porque si hiciéramos lo justo, eventualmente podría producirse un colapso. Eso yo creo que hay que verlo. Habría que ver la dimensión de ese colapso. O sea, yo no soy técnico en eso. Esa pero es la idea de la ley, como evitar el colapso. Es que usan a la gente como rehén entonces, porque ellos son los culpables. Si ellos cometieron el ilícito de cobrarle más según la Corte Suprema. Estamos hablando del principal tribunal de este país que dijo tienen que devolver esos 1.400 millones, que es plata que ya se fue. Porque muchas de estas empresas son internacionales y también están detrás de las leyes internacionales con los tratados de libre comercio. Sí. Ahora, lo otro interesante también es que más allá de los montos de devolución y finalmente la adecuación a la tabla única de factores, hay otros componentes de la ley que son interesantes y poco analizados, como por ejemplo el fortalecimiento de FONASA, que es la idea de fortalecerla en dirección a hay un traspaso definitivo en cierto momento, ¿no? Porque va a ser inevitable que algunas ISAPRES van a terminar cayendo en el mediano plazo. Eso ya por términos de cálculo es irreversible. Y por lo tanto, FONASA se tiene que fortalecer porque ahora convengamos que si vamos a analizar el sistema público de salud, también tiene un montón de carencias partiendo por las listas de espera. Francisca Castillo, don Andrés Almeida, muchas gracias por haber venido. Ya saben, para apoyar a Interferencia.cl de 3.000 pesos podemos estar junto con el periodismo independiente, ¿verdad? Sí, esa es la manera que nosotros tenemos para ser sustentables. Tenemos suscriptores, les damos un montón de cosas, sorteos, tenemos sorpresas, vamos a tener una cosa bien bonita hacia el fin de mes, así que vendré la otra semana con novedades. Francisca, también para apoyar al mostrador, ser parte de las suscripciones anuales y te llegan los newsletters. Sí, como siempre, la invitación a suscribirse a los newsletters del mostrador. Revisábamos parte del mostrador semanal, el newsletter de mercado de Iván Weissman, también el newsletter Más Política con toda la contingencia y Cultívate, donde está la contingencia cultural. Muy bien, muchas gracias por haber venido a ambos. Hacemos una pausa y seguimos en este primer programa del año de Stock Disponible 2024. No te vayas de la sintonía.